Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. En este video voy a explicar los efectos de la dinámica global en el sistema financiero mexicano. Para ello, primeramente, es necesario tener una idea o un contexto claro de qué es el sistema financiero mexicano, cuáles son sus principales funciones, conocer su estructura o su integración. Bien, el sistema financiero mexicano es un conjunto de organismos e instituciones, ya sean estas públicas o privadas, que se van a encargar de administrar, colocar y dirigir la inversión y el financiamiento en el país. Todo esto haciendo un pleno respeto de un marco jurídico en el contexto económico-político del país. El sistema financiero mexicano tiene la principal o fundamental función de colocar las unidades económicas con un superávit económico en agentes o en unidades económicas deficientes, carentes de recursos. Dicho en otras palabras, el sistema financiero mexicano busca ser el intermediario entre aquellos individuos o unidades económicas eh, que requieren recurso y aquellos individuos o unidades económicas que buscan invertir sus excedentes. Entonces, la principal función del sistema financiero mexicano es ser intermediario entre esos agentes carentes de recursos y que buscan recursos y aquellos individuos que desean invertir sus recursos o financiarlos. El sistema financiero mexicano está integrado o estructurado por instituciones reguladoras, está integrado también por instituciones operativas y por instituciones de apoyo. Vamos a explicar de manera general cada una de ellas. Las instituciones reguladoras son aquellas que, en palabras coloquiales o sencillas, son las que se van a encargar de poner las reglas del juego en la actividad y desarrollo del sistema financiero y en el ejercicio del mismo. Estas van a ser las encargadas de establecer las reglas, leyes, lineamientos que han de cumplir todas estas entidades o organismos, ya sean públicos o privados. Entonces estas van a reglamentar el ejercicio y las funciones de todas estas instituciones a fin de crear un escenario ideal para que el desarrollo financiero y económico del país se dé de manera eficiente y óptima. Las instituciones reguladoras, las principales instituciones reguladoras en el sistema financiero mexicano son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. El Banco de México se encarga de proveer moneda nacional a México, al país, se encarga también de controlar la inflación. Además, una de sus funciones bastante importantes y en la cual debe ser o tener más hincapié es la de buscar una correcta paridad de la moneda o del peso mexicano ante las monedas extranjeras. Es decir, colocar el valor del peso mexicano, buscar su valor buscar y proteger su valor ante las monedas extranjeras. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de autorizar el funcionamiento de los bancos, de las bolsas de cambio, de los fondos de inversión, entre otras instituciones. La Secretaría de Hacienda es la máxima autoridad en materia económica del país y es el brazo ejecutor de la política monetaria en el Estado mexicano. Ahora bien, las instituciones operativas son las que se van a encargar de prestar servicios a sus clientes, las cuales van a llevar aquellos excedentes de recursos de los individuos, los van a llevar a aquellos individuos carentes de recursos a fin de generar una relación entre ellos, es decir, va a ser ese intermediario que va a causar esa conexión entre aquellas unidades económicas que buscan
recursos y aquellas unidades económicas o individuos que buscan invertir o financiar sus excedentes, sus recursos. Algunas de las instituciones u organismos principales en cuanto a las instituciones operativas en México es la banca múltiple y la banca de desarrollo. Las instituciones de apoyo, estas van a ser las que asisten a las instituciones operativas a fin de apoyarlas y eficientar sus procesos en determinadas funciones. Algunas de estas funciones de las instituciones de apoyo o sus principales funciones son las de proveer de precios, cotizar los valores y distribuir las acciones. El principal ejemplo de las instituciones de apoyo en el sistema financiero mexicano es la Bolsa de México, que esta se va a encargar de proveer la infraestructura para la emisión y la colocación de los instrumentos bursátiles. Ahora bien, ya que tenemos una idea, un contexto general de qué es el sistema financiero mexicano, cómo está compuesto y de cuáles son sus principales funciones, ya vimos que está integrado por instituciones reguladoras, instituciones operativas e instituciones de apoyo, las cuales son representadas a través de diversas instituciones o organismos, los cuales van a desarrollar distintas funciones y su desempeño es esencial en esa dinámica del ejercicio financiero mexicano. Ahora bien, los efectos de la dinámica global en el sistema financiero mexicano. La dinámica global ha crecido bastante en los últimos años con esa libertad financiera que los gobiernos han dado, pero también, y aún más importante, ha crecido y se ha expandido en gran dimensión esta dinámica global gracias a los avances tecnológicos, que estos permiten un proceso un proceso que es la conectividad de los mercados internacionales. Los avances tecnológicos han permitido a los mercados tener esa conexión y esto ha hecho por consecuencia que se expandan los mercados. Los efectos de la dinámica global en un sistema financiero pueden ser tanto positivos como negativos. Esto yo lo asocio o lo relaciono con el efecto dominó, o también conocido como la cadena de efectos, pero también de una forma más sencilla con una cadena alimenticia. Es decir, con esa dinámica que sucede en una cadena alimenticia animal, lo relaciono bastante, puesto que, como ya mencionamos, los sistemas financieros de un país o de una nación determinada están compuestos por diversas instituciones públicas y privadas, que su papel es fundamental en ese ejercicio del sistema financiero. Entonces, pueden ser los efectos tanto negativos como positivos. Lo que yo considero es que los efectos de la dinámica global han sido favorables, puesto que ésta ha tenido bastante libertad y ha permitido la integración de sectores y de mercados que sin los recursos o sin los avances tecnológicos pues no se hubiesen podido involucrar en toda esta dinámica, en formar parte de un dinamismo global. Pero también considero por otro lado que se han dejado en el olvido a ciertos sectores. Lo que entendí fue que una dinámica global
satisfactoria y beneficia a todos aquellos miembros o integrantes que forman parte de esa dinámica cuando existe un correcto dinamismo en ella. Es decir, que exista un correcto y uniforme, sobre todo un uniforme ejercicio de todos esos miembros en la dinámica. Por eso es que yo lo relaciono con el efecto dominó o el efecto de que también es conocido la reacción en cadena. Si, si en en alguna nación o estado hay alguna situación que desfavorece el ejercicio financiero o el ejercicio de la dinámica económica, a su vez va a provocar que se originen una serie de efectos o repercusiones similares. Por eso, tanto pueden ser positivos como negativos aquellos efectos de la dinámica global. Uh, el, los estudiosos de estos temas mencionan que para que exista una correcta dinámica global económica y financiera, debe existir dos puntos principales, que es un mantener un dinamismo constante, para que entonces un dinamismo correcto, obviamente constante, para que entonces todos los miembros se vean beneficiados. Y es tanto así un efecto en cadena que los estudiosos, cuando hay una crisis, eh, acuñaron el término contagio de la crisis financiera global. Contagio, pues porque, como ya lo mencioné, es un efecto dominó, un efecto de reacción de cadena, es decir, que si entonces una economía se ve o un ejercicio financiero se ve afectado, como depende en cierta manera y en cierta magnitud de otro instituto o de otro estado, va a repercutir en donde se originó ese, ese déficit o esa contracción, va a repercutir en sus agentes, pues sí, en sus aliados, en los que forman parte de su ejercicio financiero en esa dinámica. Algunos puntos que mencionan los estudiosos para que se dé una correcta dinámica global que involucre a todos los sectores de la población y que tenga como fundamental finalidad un crecimiento, y más que un crecimiento económico, una distribución equitativa de los recursos. Se deben de tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. Es hacer hincapié en la política fiscal del país, puesto que si hace hincapié en la política fiscal del país, como sabemos, pues va a, va a buscar todos aquellos sesgos o lagunas que su política fiscal interna tiene, y hace que miles de individuos estén evadiendo el pago de contribuciones, el pago de impuestos. Entonces, hacer un correcto hincapié y una verdadera política fiscal eficiente, obviamente que sea adecuada, que no sea desmedida ni autoritaria, va a generar que miles de individuos contribuyan a la economía del país mediante el pago de sus impuestos, de sus contribuciones. Es por eso que el hacer hincapié en una política fiscal es uno de los elementos o de los sí es uno de los principales campos de trabajo para que tienen los países para que se dé una correcta dinámica financiera interna y global. También debe tenerse en cuenta otro aspecto bastante importante, que es el crecimiento inclusivo. Es decir, que esa dinámica global, toda esa serie de acciones, estrategias que van a traer consigo un correcto funcionamiento y desarrollo del ejercicio fiscal y del ejercicio financiero y económico, que engloben a todos los ámbitos, sectores y a toda la sociedad en general,
para no dejar en estado de indefensión o de desprotección a otros grupos que en un futuro van a generar un gasto al gobierno, van a generar un problema. Es por eso que se habla de una inclusión total. En mi opinión, considero que los efectos de la dinámica global en el sistema financiero mexicano han sido tanto beneficiosos como también han sido perjudiciales. Un claro ejemplo es actualmente lo que estamos viviendo en esta pandemia. Un ejemplo perjudicial es pues esta pandemia, puesto que ha generado que las economías entren en contracción, que se detengan, pues que las empresas paren sus producciones y en específico otras cuestiones, que todo esto a su vez pues causa estragos en la economía interna y global, puesto que como lo mencioné en un sistema financiero global se da lo que se conoce como coloquialmente como el efecto dominó o la reacción en cadena. Eh, Considero también que gracias a los avances tecnológicos se ha abierto ese sistema financiero y ha sido pues bastante beneficioso, pero a su vez también en situaciones como esta pandemia pueden, pueden ser perjudiciales los resultados y esto a su vez va a generar o originar una serie de efectos similares en otros miembros o en otras economías o sistemas financieros de otras naciones o de otros estados. Hay que buscar un correcto dinamismo uniforme y constante para que un sistema financiero global marche bien y a su vez no produzca efectos perjudiciales en los miembros que forman parte de esta dinámica global. Eh, los correctos acuerdos entre los estados, siendo inclusivos, también son los instrumentos ideales para que incluso los intereses políticos también son trascendentales en las dinámicas financieras y económicas de un país. Esto es todo, espero haber sido claro, que se entienda y pues me ha dejado un panorama más abierto en cuanto al contexto financiero y económico, eh, no solamente a nivel interno, a nivel de una nación o de un país, sino también a nivel global. Muchas gracias, hasta luego.